Queridos alumnos, queridas alumnas, me da mucho gusto verles en esta ocasión. Es una alegría poder saludarles a través de este medio, desearles que Dios les bendiga abundante y grande, maravillosísimamente a todos ustedes. Bueno, damos gracias a Dios por que nos permite tener esta oportunidad de vernos, de escucharnos y sobre todo, bueno, de elevar los ojos al cielo para que esto ya termine pronto, dicen algunos. Este, yo confío en Dios de que de alguna otra manera en este último tramo de la meta, bueno, lleguemos muy bien todos para concluir la carrera. Bueno, les puede servir de inspiración esta película cristiana que creo que todos ya hemos visto, pero es muy buena. Ay, ¿cómo se llama? Vencedor, puede ser, de la chica que corre y que el papá le ayuda en la competencia. Ah, excelente película, se las recomiendo, pueden verla y ahí van a encontrar mucha motivación para en este último tramo donde más duele todo, es ahí donde hay que apretar más para llegar a la meta. Y bueno, lo segundo que quería decirle que, bueno, agradezco mucho a los alumnos que me han mandado mensajito de WhatsApp manifestándome las motivaciones que tendrán después de que termine el seminario para seguir estudiando. Así que bueno, pues muchas gracias. La verdad que me emociona, me alegra saber de que algo va a haber en el corazón de ustedes para seguir preparándose, capacitándose. Y yo creo que lo más importante debe radicar siempre en el hecho de ver a nuestras congregaciones, ver las iglesias a las que amamos, en las que nos hemos criado, donde ejercemos nuestros dones y ministerios, y darnos cuenta que seguimos teniendo tantas y grandes necesidades y que nosotros podemos hacer un punto de diferencia, que podemos ser un punto de inflexión, que podemos ser un punto de motivación, de inspiración, para que pues nuestras iglesias sigan creciendo, sigan sosteniéndose, que puedan ver en nosotros a hombres y mujeres humildes que somos capaces de ayudar, de aconsejar, de enseñar, de liderar, de compartir la palabra de Dios, etcétera. De muchas maneras uno tiene que, y sobre todo sabiendo de que hay una gran motivación para alcanzar personas para Cristo y convertirlas en discípulos. Creo que cada uno de nosotros entiende y desearía pues tener ese punto de referencia como una motivación para seguir aprendiendo para el último sprint de la carrera que tenemos ahora y que bueno, Dios en su misericordia pueda ayudarnos a hacer, ¿verdad? Y a continuar. Vean sus congregaciones y siéntanse desafiados a contribuir a su crecimiento y a su formación. Muy bien, pues vamos a repasar un poco, queridos alumnos, antes de poder pasar a la clase, bueno, a repasar un poco las tablas que los autores de este libro nos plantean. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esta, eh, ¿cómo se llama? Esta parte del libro que se llama Enfoque en el aprendizaje, la verdad en la vida. Bueno, esta lectura nos despierta algo que es una gran falencia o dolencia o faltante dentro de nuestros círculos de enseñanza en cualquiera de los ámbitos que nos encontremos. ¿Se han dado cuenta que a veces hay cosas que nosotros exponemos que a nuestros oyentes no les hace sentido y que incluso nosotros cuando hemos escuchado a alguien que expone alguna enseñanza, cualquiera que ésta sea, pues tampoco nos hace sentido, ¿verdad? Tampoco nos hace sentido. Y
Yo creo que esto nos ayuda a entender que nuestro aprendizaje o nuestra enseñanza para un aprendizaje efectivo tiene que estar cautivado en motivar a nuestros estudiantes a encontrar el sentido de lo que queremos enseñar. Hay dos cositas muy buenas que aparecen aquí porque una persona aprende cuando le hace sentido el aprendizaje, ¿no? Cuando le hace sentido, cuando logra hacer una conexión. Si ustedes ven en la página 162, hay un ejercicio interesante, ¿verdad? Donde antes del ejercicio, en la parte de arriba de la página 162, hay una definición muy interesante que creo que esto es como que también el parteaguas de saber por qué durante muchos años hemos escuchado de la Biblia y poco hemos aprendido de ella. Y dice esta definición: los maestros creativos de la Biblia entienden este principio del aprendizaje. Dice, el aprendizaje se transfiere y transforma de manera más poderosa cuando el material que se enseña tiene sentido para la vida y experiencia del estudiante. ¿Por qué tantos años hemos escuchado de la Biblia a través de muchos métodos, principalmente de la predicación, y seguimos teniendo un alto índice de ignorancia de las escrituras dentro de nuestros grupos de iglesia? Nosotros mismos hoy nos damos cuenta, después de estudiar el seminario, de decir, ¿dónde estaba todo esto que no lo había yo visto? Porque a veces, o siempre más bien, cuando nosotros impartimos una enseñanza que no le hace sentido a nuestros estudiantes, esta pasa. Entretiene, sí. Cumple un horario, sí. Satisface una necesidad, y sí. Pero no hay un aprendizaje poderoso, efectivo, que se ancle en la mente principalmente, pero también en el corazón de nuestros estudiantes. Por eso los autores dicen que el aprendizaje es poderoso cuando lo que nosotros enseñamos le hace sentido a nuestros oyentes. La última vez que usted hizo alguna predicación, expuso un taller no sé, una charla, ¿qué tanto de esta definición le movió a elegir la temática, le movió a investigar sobre el texto sagrado, le movió a estructurar una lección a través de un método definido que le permitió a usted al final de dar esa charla, ese taller, esa predicación, poder evaluar el resultado de aprendizaje a las personas que usted les compartió? ¿Logramos tener esta conciencia al momento de elaborar nuestros materiales de aprendizaje? Si usted va a hacer ahora una predicación, tal vez le toca predicar el sábado o le toca muy pronto dar una charla, un taller, ¿qué tanto usted está tomando conciencia que lo que quiere enseñarle a sus oyentes es algo que les haga sentido, no solo en la vida de ellos, sino en la experiencia de aprendizaje que ellos deben tener? Esto es muy interesante porque solo cuando nos hace sentido, ¿verdad?, los aspectos de aprendizaje, entonces estos se convierten en significantes, ¿verdad? Hay un significado allí que le ayuda. Si vemos en la página 162 del libro que tenemos como guía, ah, hay dos listados o listas que aparecen. La pregunta es,
¿Cuál lista de palabras es más fácil de recordar? ¿Cuál puede tener más significado? Y entonces en la primera lista tenemos perro, elefante, conejo, ratón, ballena, caballo. Y en la segunda lista es ratón, conejo, perro, caballo, elefante, ballena. ¿Cuál de estos dos listados nos hace más sentido? Son las mismas palabras o los mismos animales, si podemos decirlo de esa manera. ¿Cuál nos hace más sentido y por qué? Si usted ya leyó, sí, Dina. Claro, la segunda opción va a los animales de más chiquito a más grande y lo registramos. Tenemos un orden de cómo llevarlo. Ok, gracias. Entonces, si nosotros tuviésemos, Karina dice la segunda, sí, la segunda. Fíjense, si nosotros tuviésemos, si hoy el profesor les dijera, bueno, tienen que aprenderse estos animales. Si yo les doy en el orden de la primera lista, va a ser muy difícil asociarlos. Pero si se los doy en el orden de la segunda, entonces nuestra mente hace una asociación de ideas. Y entonces decimos cuál es el más pequeño, pues el ratón, aunque no nos gustan los ratones, pero el ratón. Luego, ¿quién sigue? El conejo, perro, del menor al mayor. Si nosotros le damos un sentido, entonces el aprendizaje, la captación de la idea incluso, se hace mucho más real, evidente y, insisto, con mayor significado. En la 163 tenemos otra lista, que son palabras eh, en desorden. Joven, negra, avión, feliz, maleta, la, en, caballero, él colocó él. No nos dice nada. Son palabras sueltas. Pero si las colocamos en orden, que le dé sentido, es como arte de magia. Se entiende el mensaje. El joven caballero feliz colocó la maleta negra en el avión. Ujú. Entonces, esa frase nos da mucho mayor sentido. Si vemos el otro ejemplo que aparece ahí en la página 163 con las letras mayúsculas, U, D, T, C, C, S, S, O, N, D, O, D, T, C, Q, si tuviésemos que aprendernos esas letras, sería muy difícil aprendérnosla. Pero supongamos que aprendiéndonosla no nos hace ningún sentido que dicen esas palabras. Entonces, cuando el aprendizaje es un aprendizaje que le da sentido, pues nos damos cuenta que son la primera letra del número uno hasta el número 15. Entonces, la primera U es uno, la D es 2, la T es 3, la C es 4, la otra C es 5, etcétera. Entonces, fácilmente nos aprendemos este significado. Si nosotros solamente vemos las puras letras en mayúscula, no le encontramos sentido hasta que decimos, son los números de cada uno del 1 hasta el 15. Los educadores han entendido este principio por años, dice la última parte del párrafo 163. El sentido es importante para los estudiantes. Cuando usted tiene la oportunidad de compartir alguna enseñanza, recuerde, tiene que hacerle sentido primero a usted. Si usted está diciendo o está más bien estructurando o armando alguna lección, algún sermón, no debe hacerle sentido solo a usted, sino debe saber que eh, hacerle sentido a las otras personas va a ser mucho mayor el aprendizaje o aprovechamiento que pueda tener de la verdad que usted quiera compartir. Ujú. Lo ponemos en práctica en términos de la primera, este, ¿cómo es? Ah,
de el modelo para enseñarse, fue la palabra, que era, la primera que vimos era estudiar el texto bíblico. Observamos, interpretamos, sacamos idea principal, aplicamos, implicamos, etcétera. Si nosotros no le hacemos sentido a eso, entonces volvemos a lo mismo, no va a caer en una situación de aprendizaje. Lo decíamos, si no mal recuerdo, cuando platicábamos en predicación expositiva. A veces los sermones están llenos de tantas ideas que ninguna de ellas tiene conexión entre sí misma. Y eso es lo que el maestro creativo de la Biblia tiene que evitar. Página 166. 3 consejos para que usted pueda darle sentido a su enseñanza. ¿Cuál es la primera? Si usted está en la página 166. Orden y estructura. Orden y estructura, gracias. Entonces, si nosotros empezamos, como dijimos, hablando de la conclusión en la introducción, pues ya vamos a terminar haciendo una ensalada rusa, ¿verdad? Vamos a terminar confundiendo los conceptos, las ideas, y entonces nuestros oyentes, nuestros niños, nuestros jóvenes van a terminar profundamente aburridos porque no estaremos estructurando de manera ordenada nuestras ideas, nuestros pensamientos. ¿Qué puedo aconsejarles en esto? Miren, depende mucho de ustedes, ¿verdad? Que, insisto, es un mundo fascinante, depende mucho de la personalidad de quien enseña. Ustedes tienen que definir primero, en primer lugar, de qué forma ustedes aprenden, ¿verdad? Ya les expliqué, hay por lo menos 3 formas de aprendizaje: viendo, escuchando y haciendo. Ahora, ¿cómo aprenden ustedes? ¿Cómo ustedes están recibiendo o son receptivos al aprendizaje? Primero. Segundo, tienen que abrirse a las posibilidades de también tener otras formas de compartir el aprendizaje, porque sus oyentes no solamente aprenden como usted aprende, aprenden de diversas maneras. Bueno, una forma muy, muy buena de poder estructurar siempre las lecciones: utilice el sentido común. Utilice el sentido común. Mire, primero, usted tiene que identificar su grupo de personas a la que va a enseñar. Si son niños, utilice el sentido común. ¿Qué le dice el sentido común en una clase que le va a dar a niños de 5 a 8 años? Pues el sentido común le dice es que no puede usar palabras que solamente adultos de 40, 60 años pueden entender. Eso es sentido común, ¿verdad? El sentido común es tratar de poder entender con toda la, eh, lo llano y lo perfectamente entendible, que nos permita a nosotros decir, ok, si yo estoy en mi auditorio, es un grupo de personas que tienen alta instrucción, que conocen mucho de la Biblia, que conocen palabras en griego y hebreo y demás, pues el sentido común me dice que debo adaptar mi material y prepararme y esforzarme, pues para estar a la altura de esta circunstancia, ¿verdad? Si nosotros estamos en un grupo de personas donde el nivel no es tan elevado, bueno, el sentido común nos dice que no vamos a empezar y no debemos armar nuestra estructura con palabras que ni les harán sentido, ¿verdad? Entonces, sentido común. El sentido común es fundamental para darle sentido a las cosas que nosotros queremos compartir, ¿verdad? Sentido común. Si usted, por ejemplo, ha preparado una lección, cualquiera que ésta sea, supongamos que usted tiene que dar una enseñanza a la iglesia sobre el diezmo, pongámosle. Bueno, usted preparó ya todo, ¿no? Hizo toda la observación, la investigación, la idea general, hizo todo lo que es el estudio de la Biblia, ¿no?
Ahora usted está enfocado en sus alumnos, debe enfocarse en el grupo de personas que, que, que le va a dar, ¿no? Entonces, usted tiene que investigar, más o menos. Puede ser que al principio de su sermón, usted pueda preguntarle a las personas, hermano, ¿usted qué sabe? Déjeme poner un ejemplo. ¿Usted qué sabe de Melquisedec? ¿No? Por ejemplo, que ese es un texto favorito que muchos de los que hablan del diezmo utilizan porque Melquisedec fue el sumo sacerdote que le dio los diezmos a Abraham, ¿no? No, pues nadie sabe de nada. Ah, ok. El sentido común te va a decir que este dato vos lo tenés que capitalizar de tal manera que no lo puedes pasar por encima, ¿no? Porque nadie sabe quién fue Melquisedec, ni qué hizo, ni qué significó. Sentido común. Si cuando estás haciendo el análisis de tu grupo, te das cuenta y les preguntas, ¿quién fue Melquisedec? Y él a uno te dice, fue un sacerdote, y el otro dice, sí, fue de Salem. Sí, él le dio los diezmos a Abraham, sentido común. No te detengas 3 horas explicando sobre Melquisedec cuando sabes que tu grupo conoce esta situación, ¿no? Orden y estructura nos permiten a nosotros desarrollar con base en el sentido común hacia dónde vamos a dirigir y cómo vamos a esquematizar, estructurar, poner en orden las ideas que nosotros queremos dar. Ahora, fíjense, otro ejemplo que les puedo dar. Cuando ustedes se enfrenten a un grupo, ¿verdad? Que no les dé esta posibilidad hablo, a veces en los sermones no se dan estos momentos de encuadre grupal, pero sí se dan cuando se dan talleres, cuando se dan charlas, ¿no? Cuando uno va a abordar un tema y uno no sabe si la gente conoce o no sobre esa temática y hasta dónde conoce de esa temática, ¿no? Que este es uno de los grandes problemas que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza. A veces no sabemos, nos damos cuenta cuando vemos las caras de aburrimiento, cuando están eh, este, eh, bostezando, pues nos damos cuenta que no ha sido relevante nuestra enseñanza. Pero evidentemente, cuando nos enfrentamos a una situación donde no tenemos la oportunidad de hacer este ejercicio previo y rearmar lo que hemos estructurado, reagrupar lo que hemos ordenado, entonces utilicen siempre las preguntas lógicas, siempre. Las preguntas lógicas nos ayudan a estructurar el pensamiento, ¿verdad? Si usamos el sentido común en cualquier tema que ustedes quieran dar, ¿cuál sería la primera pregunta que deberíamos contestar en un tema cualquiera? ¿Cuál pregunta creen ustedes que deberíamos contestar solo por sentido común? Sentido común. ¿Qué pregunta? Si nosotros basaríamos nuestra enseñanza contestando preguntas, ¿cuál sería la primera con la que arrancaríamos? ¿Sería el qué o para qué? Sí, en esencia, en una estructura, ¿no? Muy racionalista, diríamos el qué. ¿Verdad? El qué. Si usted, por ejemplo, va a decir, su tema es sobre el perdón, ¿verdad? Sobre el perdón. Debemos perdonarnos unos a otros porque Dios nos perdona a nosotros. ¿Cuál es la primera, por sentido común, que le tiene que hacer sentido a sus oyentes para aplicarse en el momento? ¿Cuál sería el qué de ese tema? ¿Cuál sería el qué? A ver, otra vez tu pregunta. ¿Cuál Sí, sería el qué? sí, la temática que nosotros queremos, la idea principal, diríamos, haciendo ya todo este ejercicio que hemos hecho de amar al prójimo, perdonándolo como Dios nos perdonó a nosotros, ¿cuál sería el qué? ¿Qué es el amor? Bueno, ¿qué es el amor? Definamos qué es el amor. ¿No? ¿Habría otro qué aquí?
¿Qué diferencia habría entre perdonar y no perdonar? Preguntaría. Claro, pero es echando mano del sentido común con el que venimos manejándonos, perdón. Entonces, primero sería, ¿qué es el amor y qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Habría otro qué aquí? ¿Qué es el prójimo? Iba a decir que es el prójimo, pero entraría más dentro del quién, pero podría Sí. tomarse como qué, porque Podríamos hacer una pequeña definición. ¿Quién es el prójimo? quién es el prójimo, Perdón, claro. ¿qué es el prójimo? Primero, ¿qué es el prójimo? Después, ¿quién es el prójimo? Que es dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Entonces, empezamos a estructurar, le damos orden a nuestra enseñanza. ¿Qué? Luego, ¿qué otra pregunta sería? ¿Cómo? Depende de la temática. Una Por, de las preguntas que suelo hacer, permiso, una de las preguntas que suelo hacer es cómo hacemos para perdonar, claro. que hay que llevar varios pasos y que no es una cosa instantánea. Muy bien. Eso lo vimos nosotros en el tema de la aplicación, ¿verdad? Que dijimos, tomemos mucho tiempo para el tema de la aplicación. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Así es que, como dijo Alan en el chat, ¿no? Sin orden y estructura caemos en un círculo. O sea, es como el que está perdido, pues el que está perdido cualquier hora le es indiferente. El que no tiene orden y estructura en su enseñanza, cualquier idea que le venga a la mente en ese momento y la quiera compartir, pues evidentemente no va a hacerle sentido a sus oyentes y no hacerle sentido a sus oyentes no va a impactar sus vidas. Segundo, 167 páginas, tenemos vocabulario comprensible. Ya lo dije, tiene usted que aprender a mirar la persona que está, al grupo al que usted le va a enseñar. Si usted tiene un grupo de niños chiquititos, ¿verdad? Pues usted no va a tomar actitudes serias, formales, no va a ir de corbata, ni de saco, ni de nada, ¿no? O sea, si usted va a dar clases a niños de 5 o 6 años, pues usted va a tener que sentarse en el suelo, va a tener que ir recómodo y va a tener que aprender palabritas y gestitos y actitudes muy tiernas, muy infantiles, pues para que el niño pueda identificarse con usted. Entonces, el vocabulario siempre es fundamental. Recuerden, hermanos, que el poder de la palabra en los procesos de enseñanza-aprendizaje son determinantes porque es el medio que nosotros usamos para comunicar ideas, la palabra. Y la palabra se materializa en frases, en ideas, en conceptos, en palabras mismas, ¿verdad? Entonces, entre más nuestras palabras sean comprensibles, sin caer en lo petulante, ¿no? A veces he escuchado a algunos maestros que rayan en la petulancia, rayan en querer ah, que la gente pensemos de ellos que son unos capos porque nos hablan casi en chino mandarín. La verdad es que eso pues tampoco nos ayuda porque ya automáticamente uno se cierra a la enseñanza y uno dice, bueno, no te entendí absolutamente nada. Te escuché, pero no te entendí. Use las palabras que sean. No es lo mismo hablar, lo digo con mucho respeto, por favor, jamás en términos peyorativos, pero el vocabulario que podamos tener en nuestras comunidades rurales es muy distinto a los vocabularios, a las expresiones que se pueden tener en lugares urbanos. A veces los maestros de la Biblia tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Si nosotros nos desenvolvemos en ambientes rurales, bueno, tratemos de que nuestro léxico o nuestro vocabulario no sea tan chocante, no sea tan fanfarrón, diríamos, ¿no? Pero si nosotros nos desenvolvemos en ámbitos urbanos, bueno, cuidemos que nuestro vocabulario
puede estar a la altura de la comprensión de las personas, ¿verdad? Eso es fundamental. Y bueno, el tercer consejo que encontramos en la página 169 de cómo darle sentido a nuestra enseñanza, aparece la conexión a la experiencia de la vida, ¿ah? Tal vez hemos hecho una buena exégesis, una excelente hermenéutica. Hemos desentrañado el texto y encontrándole cosas que uno dice, wow, esto ni el mejor erudito de la Biblia había encontrado. Bueno, puede ser que hayamos estructurado, sea a través de predicación expositiva o del método ALMA, que es un método que vamos a aprender ahora, cualquiera que sea. Pero si no tiene conexión con la experiencia de la vida, entonces no hay un impacto significativo. Y podemos hoy nosotros entender por qué hemos escuchado tanto de la Biblia, tantos años. La mayoría de los que estamos conectados ahora y de los que ven la clase grabada, tenemos años, algunos nacimos en la iglesia, pero nos damos cuenta con profunda vergüenza que no hemos aprendido nada, ¿verdad? Que no nos ha hecho sentido. Historias que a veces hemos escuchado tanto, ¿no? Pero que siguen sin hacernos sentido. Seguimos viendo a Sansón, por ejemplo, ¿verdad? Y la cabellera larga, pero eso no nos hace sentido a nosotros en nuestras realidades cotidianas, ¿no? Seguimos conociendo de Jonás, una historia muy obligada, diríamos, para, para todos desde niños, pero sigue sin hacernos sentido, porque no hay esta conexión. Nosotros nunca hemos estado dentro de un gran pez, ¿no? Iba a decir dentro de una ballena, pero sabemos que que Jonás no estuvo en una ballena. La Biblia dice que un gran pez, pero nunca hemos tenido una experiencia nosotros. O sea, díganme, ¿quién de ustedes ha orado dentro de un gran pez? Pues nadie. Nadie puede decir, ah, yo entiendo a Jonás porque yo también oré dentro de un pez. ¿Cómo hacer? ¿Cómo darle sentido esa experiencia que Jonás, un personaje que vivió hace miles de años, cómo darle sentido a su experiencia y transmitirlo, transferirla a nuestra experiencia? Entonces, hemos aprendido tanto de Jonás, pero poco nos hemos conectado a la experiencia de Jonás. Insisto, porque nosotros no hemos ido a predicar a una ciudad cruel ni despiadada como fue Nínive. Entonces, estuvo lindo el sermón, estuvo lindo la charla, estuvo lindo el taller, etcétera, ¿no? Los niños dibujaron re lindo al gran pez, pero queda ahí, ¿no? No hay una conexión en la experiencia de los estudiantes. Es como el ejemplo que aparece al último en la página 169. ¿Qué niño entenderá la frase yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador? ¿Cómo puede entenderlo con mayor facilidad? Cuando los niños ni siquiera saben qué es una vid, ¿no? A veces hay adultos que tampoco lo saben o lo sabemos, ¿no? Pasa lo mismo cuando leemos en la Biblia. Cuando vos quieras predicarle a un adolescente, el pasaje que en Reina Valera dice, el amor de Cristo nos constriñe. Y a veces nosotros mismos, ¿no? Yo he hecho este ejercicio con muchos y llegamos a la conclusión de que nadie sabe qué es eso. Entonces, no nos hace sentido y como no nos hace sentido, pues nos lo aprendemos, ¿va? Yo me lo aprendí de memoria, el amor de Cristo nos constriñe, pero hasta ahí, ¿verdad? Debemos siempre tratar de encontrar, queridos alumnos, aquello que pueda conectar, ¿no? Está bien, no hemos orado dentro del gran pez. Nadie ha orado dentro de un gran pez. Pero todos hemos orado en medio de una tormenta de nuestra vida donde cuando uno ve lo que sucede a nuestro alrededor, huele tan mal nuestra vida. Huele tan mal nuestras decisiones. Apestan las consecuencias, como podría haber apestado el interior de un gran pez, ¿no? Todos los que hemos
limpiado un pescado, huele horrible. No es lindo el aroma. Ahora imagínense dentro. Tal vez no hemos estado dentro de una gran, de una gran ballena, de un gran pez, pero sí hemos estado encerrados en nuestros miedos que son tan grandes como el gran pez. Hemos estado encerrados en nuestras soledades que son tan grandes como el gran pez. Hemos olido cómo hieden, cómo están podridas nuestras decisiones, nuestros odios, nuestras carencias. Vemos cómo apestan nuestras envidias, nuestras ambiciones, nuestros egoísmos. Le da sentido, ¿no? Yo creo que si nosotros empezamos a trabajar, queridos alumnos, en buscarle la vuelta en sentido común, de poder decir, ok, yo no entiendo a Jonás, pero sí entiendo su experiencia y cómo él clama a Dios y yo clamo también, etcétera, etcétera. Así que bueno, estos tres consejos que, no, que dice los autores nos deben a nosotros, queridos alumnos, tomar conciencia de que cuando usted esté armando algo, cuando usted quiera compartir algo, cualquier cosa que sea en materia de enseñanza, preocúpese para que lo que usted quiera decir le haga sentido a sus oyentes. Si les hace sentido, si se conectan con su experiencia personal de vida, eso quedará, eso les llegará, eso estará presente, ¿no? Ahora, algo muy interesante que aparece en la página 172, que cuando yo estuve repasando mis notas con base en este libro, volví a entender y volví a comprender por qué nosotros no aprendemos, o al menos no aprendemos para transformar nuestras vidas. Y el problema, queridos alumnos, es que nosotros hemos sido desafiados solo a memorizar las cosas de manera mecánica, ¿verdad? De manera mecánica. Todos aprendimos así, así nos enseñaron, ¿verdad? ¿Quién no se sabe de memoria los 10 mandamientos? Bueno, yo me los sé de memoria, me los aprendí desde pequeñito. Pero eso me enseñaron. Entonces dijeron, bueno, listo, ya te lo sabes de memoria, listo, ya está, ya sabes los mandamientos. No, no sé los mandamientos, no sé los mandamientos, ¿no? A veces yo les he dicho, hermanos, memorícense los libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Quién se sabe los 66 libros de la Biblia? Y todos nos los aprendemos de manera mecánica, ¿no? El ejemplo que aparece aquí, si usted tiene que aprenderse esta frase, carpe diem, ¿verdad? Carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem, pues ya seguramente no las hemos podido aprender y lo hemos hecho de memoria. Carpe diem, ¿no? Carpe diem. Ahora, ¿qué significa eso? Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Me pediste que lo memorizara y ya está. Ah, bueno, ok, buenísimo. Entonces, como ya te lo memorizaste, pues pienso que ya lo aprendiste. Sí, aprendí la memorización de la palabra carpe diem. La pregunta es, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa lo que ya te memorizaste? Y no sé, no sé qué significa. Ese es el aprendizaje mecánico que dicen los autores de este libro, ¿verdad? Es el aprendizaje mecánico. Aprendemos de manera mecánica. Y hermanos, de verdad, queridos alumnos, nosotros solamente somos como periquitos, repetimos un montón de cosas, ¿no? Que hemos aprendido, pero que al no hacernos sentido eso que hemos aprendido, entonces nos refugiamos en la repetición memorizada de las cosas sin pensar en su significado. Y cuando lo trasladamos aquí, queridos alumnos, al contexto de la iglesia, de la enseñanza, vemos con profunda tristeza de que los cristianos nos hemos convertido en profundos repetidores o memorizadores mecánicos de la palabra, ¿verdad?
Yo recuerdo que en muchas iglesias se leían los 10 mandamientos como si fuera letanía, ¿no? Y vuelvo a repetir, muchos de nosotros nos enorgullecíamos porque nos lo sabíamos de memoria, ¿verdad? Incluso había concursos de que a ver quién se aprendía los 10 mandamientos y el que se los aprendía, les daban un regalo. Bueno, ahí aprendí yo los 10 mandamientos, ¿no? Estas situaciones, hermanos, ocurre incluso, fíjense, cuando cantamos, ¿verdad? Nosotros cantamos de manera repetitiva, o sea, nunca le damos sentido a las palabras de los himnos que nosotros cantamos, ¿verdad? Nunca le damos sentido. El ejemplo clásico, cuando ustedes cantan o la iglesia canta el himno ese gran gozo, lo hacemos de manera mecánica. Toda la iglesia lo hace de manera mecánica, ¿no? Y no le damos sentido a lo que está diciendo la frase o la enseñanza que quiso transmitirnos el autor de ese himno, ¿no? Entonces, gran gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Miren, no lo aprendimos de memoria. Ahora, ¿qué significa eso? No lo sabemos, porque si lo supiéramos, nuestras experiencias cúlticas serían diferentes. Imagínense, Jesús conmigo está. Jesús conmigo está, el Cordero de Dios, el unigénito de Dios, el Mesías, el que vendrá con poder y gloria en su segunda venida con miles y miles y miles y miles de ángeles y pondrá a sus enemigos debajo de sus pies y será eterno. Y el que tiene sus ojos como llama de fuego, su voz es como profundas aguas ruidosas. Si nosotros entendiéramos esa frase y le hiciéramos sentido a nuestras vidas, nuestra experiencia incluso de cantar el himno sería diferente. ¿Pero cómo lo cantamos? Porque lo hemos memorizado, ¿verdad? Mecánicamente lo hemos memorizado. Lo mismo sucede cuando le pedimos a los alumnos que se aprendan los textos de memoria. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Ahora la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Juan 3:16? Yo le agradezco mucho a Lucas, ay, ¿cómo se llama el autor este? Max Lucado, que me abrió los ojos para entender Juan 3:16. ¿No? Hay un maravilloso libro que se llama así, 3:16, y me abrió los ojos para entenderlo, y ahí me hizo sentido. Pero durante muchos años, hermanos, muchos años, que ese es un texto que uno aprende desde niño, nunca me hizo sentido. O sea, todos sabíamos Juan 3:16 de memoria, pero pocos le encontramos el sentido a nuestro aprendizaje. Así que si nosotros, por ejemplo, empezamos a decir, eh, ¿qué es eso? Lo motivamos al alumno a que le haga sentido. Este ejercicio lo hice con Alan ayer o la clase que tuvimos, ¿no es cierto? Cuando yo le empecé a decir, ok, ¿de qué hablaste? Bueno, del amor al prójimo, pero ¿cómo? Eh, de esta manera, ajá, pero ¿cómo se logra eso? ¿No? Hay que llevar a nuestros alumnos a ese sentido de desestructurar su aprendizaje mecánico para empezar a pensar, válgase la redundancia, sobre el significado de lo que aprendemos. Entonces eso es lo que queda en la cabeza, ¿verdad? Es lo que queda, es lo que le hace sentido y es lo que al final del día, pues nos transforma, ¿verdad? Tienen que preguntar, tienen que llevar a sus alumnos a que puedan pensar, ¿no? Yo siempre les digo cuando tenemos clase de Biblia, no tengan miedo en dialogar con el texto, dialoguen con el texto, cuestionen el texto bíblico, pregúntenle al texto bíblico, ¿no?
pongan en duda lo que dice el texto bíblico. Eso no va a significar que nosotros ganemos, eso nos queda muy claro. El texto sagrado es sagrado por lo que implica, pero el texto bíblico no tiene miedo de perder su posición divina, el mensaje divino que contiene. Entonces nosotros tenemos que ir, preguntar, cuestionar, y el mismo texto, cuando nosotros nos conectamos al texto, le hace sentido. El texto siempre va a ganar, eso me queda claro, pero va a ganar solo cuando alguien se atreve a ir a él, ¿verdad? Y entonces decir, ok, ahora sí me convenciste, ahora entiendo esto de esta manera, de tal, y entonces cuando nos hace, fíjense cómo este ejercicio que les digo, cuando nos hace sentido a nosotros, le hace sentido al otro, le hace sentido al otro, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante esto. Volvemos a la frase que aprendimos, carpa diem, ¿se acuerdan? Bueno, el significado está en la página 175. Si ustedes me dicen, bueno, yo ya me aprendí la frase carpa diem, ¿qué significa? No tengo ni idea, pero cuando sabemos lo que significa, entonces ya le hace sentido a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué significa carpa diem? ¿Ya encontraron la definición? Página Aprovechando, 175. aprovechando el día. Aproveche el día. Carpa diem. Entonces, cuando yo los veo otra vez, digo, alumnos, carpa diem, ¿qué van a saber ustedes que les estoy diciendo? Aprovechen el día, ¿no? No sé cómo decir aprovechen la clase del Ministerio Educativo, pero carpa diem. Ahora, sabemos una palabra que se escucha raro, que tal vez para otras personas no haga sentido, pero cuando sabemos el significado de las palabras, entonces nos hace sentido, ¿no? Nos hace sentido. Bueno, de esto se trata, hermanos. Enfóquese en el aprendizaje. Logre que sus alumnos puedan tener este contacto que les haga sentido. Transfiramos el conocimiento de tal manera que impulsemos a nuestros alumnos a pensar, a la iglesia a pensar, ¿verdad? Que ese es el tema que a veces tenemos como maestros de la Biblia. No enseñamos a nuestros alumnos a pensar. Les damos todo servido, ¿verdad? Y el alumno no se esfuerza para pensar, no se esfuerza para investigar, ¿verdad? Y ese sí es un gran problema. Y ese es un gran problema que no sé qué va a pasar si seguimos en ese paso, ¿verdad? No sé qué va a pasar. Si la iglesia seguimos en estos niveles de aprendizaje efectivo en nuestras vidas. No sé, creo que vamos a seguir teniendo muchos problemas espirituales, muchos problemas espirituales. Hasta en tanto y cuanto no nos haga sentido lo que aprendemos, no va a haber transformación de vida, no vamos a realmente conocer la palabra y eso va a ser un profundo y un complicado problema. Adelante, querida Dina. Vamos a entrar ahora a la plática, a la charla. ¿Qué piensan de todo esto? Dina, adelante. Sí, lo que usted hacía referencia a esta frase, carpe bien. Uno puede de repente, o los alumnos, asociar con algo que les parece y se quedan con esa interpretación si no se les aclara. Excelente punto de vista, Dina. Supongamos que ustedes no saben el significado. ¿A qué lo asociarían? Y a mí carpe bien es como que uno está carpiendo y tiene que carpir bien. Muy bien, muy bien. Entonces, si yo le digo carpe diem, entonces dice, sí, sí, estoy carpiendo bien. Buenísimo, dale. Otra cosa que se les figure cuando escuchan la palabra carpe diem. Bueno, yo más o menos sé la definición, o sea, vive el día de hoy y vívelo bien.
Más o menos así es lo que es la definición de lo que significa Ajá, esa pero supongamos que palabra. no conoces la definición, Alan. ¿Qué te vendría a la mente cuando escuchas esa palabra? Una palabra en latín, de algún filósofo de por ahí, que no sé qué, que se le No, sí, sí, ocurrió. pero ¿qué diría la palabra para vos? Para Dina es carpir bien, ¿no? Le hizo como sentido, carpir bien. Primero pensé así, una carpa, carpe, Eh, yo también carpa. pensé lo mismo. Yo pensé en la carpa, en los animales, el pez, ¿no? Sí, no solo de eso, sino la carpa de campamento, de construcción, de eso pensé también. Bueno, viste, vos pensaste en la carpa de las tiendas de acampar. Ahora, qué interesante esto que plantean. Y les voy a poner un ejemplo clásico. El problema de la memorización y de la repetición mecánica que tenemos en esto. Todos aprendimos, creo que en alguna clase ya lo planteé, pero todos aprendimos sin cuestionar, lo memorizamos de manera mecánica, ese hermoso texto que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿No? Es hermoso, es un proverbio maravilloso que aparece, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo hemos memorizado. Bueno, no sé si ustedes se lo saben de memoria. A lo mejor yo soy el único que me lo sé de memoria, pero lo hemos memorizado, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice ese texto? Vamos a tratar de encontrarle sentido. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué les dice ese texto? Supongamos que ustedes van a enseñar ese texto. Supongamos que van a enseñarlo a un grupo de jóvenes, ¿no? A un grupo de jóvenes. El pastor les dice, hermano, hermana, por favor, ayúdenme a dar una charla. Yo quisiera que usted hablara sobre este proverbio que dice el principio de la sabiduría, porque los chicos son re pavos, no son sabios. Así es que yo quiero que usted les diga a los jóvenes, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, ok, listo, ya usted tiene una directriz. ¿Qué enseña este texto? ¿Y cómo enseñárselo a los jóvenes? Interactuando, pensando preguntarle qué entienden por sabiduría y llevarle, encaminándolos a lo que significa realmente la sabiduría hacia el temor de Dios, pero el hecho es de que ellos charlen, de que ellos cada uno diga qué se entiende por sabiduría para ir conduciéndolos. Ok, muy bien. ¿Qué es sabiduría? Pero ¿qué es sabiduría para usted, Doris? Yo creo que es la decisión de amar a Dios y de respetar sus mandamientos. Es una decisión de nosotros de pedirle a Dios la sabiduría y todo lo que sabemos y todo lo que entendemos ponerlo en práctica. Porque no adelantas decir somos sabios si no cumplimos con aquello que sabemos. Ok, Permiso, ok. permiso. No, La sí, sabiduría. un segundo solo como para trabajar un poco en la idea de Doris. Aquí nos hizo sentido la definición que Doris nos dio de sabiduría. No quiero juzgar nunca a Doris, pero la pregunta es, yo le pregunté para usted qué es sabiduría. ¿A quién le hizo sentido la definición que dio Doris? Muy bien, esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Doris hagan de cuenta, pudo haber sido Doris, Alan, Bere, quien sea.
dio la definición de lo que era sabiduría. La pregunta es, ¿esa definición le hace sentido a quien está escuchándonos? Esto es muy importante, recuerden siempre, ¿verdad? Pero es muy buen ejercicio. Los estoy llevando a estos ejercicios, ¿verdad? De aprendizaje. Si alguien me da una definición de sabiduría que me hace sentido a mí, entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí ya hay un aprendizaje significativo. Vamos con Dina. Uy, ahora no Estamos sé en si el... lo que quería decir va a estar bien. No, no, Bueno, no, la no, tranqui, sabiduría. de verdad, yo no es bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que nos ayuda mucho a ir dándonos cuenta dónde podríamos mejorar. El texto nos dice, ¿me lo recuerdan? La El sabiduría, su principio de la principio. sabiduría es el temor a Jehová. Bueno, la sabiduría. La sabiduría la podemos obtener en la palabra de Dios siguiendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si acatamos eso, es el temor, no es el miedo, es el respeto, es el someternos a su dirección. Entonces vamos a vivir sabiamente. Ujú, muy bien. Ok. ¿Nos hace sentido lo que Dina nos quiso explicar con esto? Bien, vamos con Bere. Y luego leo lo que Karina, creo, escribió en el chat. Bueno, para mí va más o menos enfocada como lo comentaba Dina. Para empezar, la cita dice es el temor de Jehová, que ya cambia totalmente la interpretación del texto, porque hablar del temor a Jehová yo lo entendería o lo daría a entender como tenerle miedo a, porque temor se puede entender como algo a lo que se le tiene miedo. Sin embargo, si decimos temor de Jehová, para mí implica el poder explicar que temor de Jehová significa darle a Él el lugar que tiene como Dios, reconocerlo a Él por su grandeza, por su espíritu, por su poder, por su fuerza, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por todo lo que Él es, ¿no? Por lo que resplandece, por ser Dios. Y en ese sentido, poder explicar que la sabiduría que Él da no es ese conocimiento que nosotros alcanzamos de manera cognoscitiva, de decir, yo estoy aprendiendo algo, ¿no? Una profesión, una carrera, sino la sabiduría va en el conocimiento de esa santidad que Dios transmite, de esa santidad que Dios es, y que nos da, sí, una apertura a la inteligencia para poder entender o discernir de lo bueno, de lo malo, de lo que Él pide para nosotros, pero, eh, pero que va mucho más allá de algo que solamente se adquiere por conocimiento mecánico, como lo acabas de decir, ¿no? Decir, me tengo que aprender una lección, me tengo que aprender, estudiar para un examen, tengo que acreditar una materia. La sabiduría, en este sentido, hablando bíblicamente a lo que se refiere el texto, para mí sería hacerles entender que es poder entender cuál es el propósito de Dios, teniendo el conocimiento de quién es Él, y que por esa reverencia, esa sumisión, ese sometimiento de manera voluntaria, me sujeto a hacer la voluntad de Él, porque sé que lo que Él pida es sabio y va a ser bueno para mí. No sé si hablé Ok. mucho pero trataría de explicarlo de mejor manera. Bueno, eso era lo que iba a decir. Yo me perdí, ya a mitad del camino me perdí. No, no, o sea, era aclarar que es para mí referirnos a temor de Dios para poder entender la Claro. sabiduría. Ahora, no juzgo lo que Bere está diciendo, sino la importancia del orden y de la estructura, ¿verdad? Bere nos llevó de adelante, de atrás para adelante y de adelante para el medio y del medio para los lados. Está bien, está bien, está bien. Pero una de las cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta, siempre recuerden el orden y la estructura. Ahora estamos haciendo un ejercicio muy llano.
que Claro, nos evidentemente, estás agarrando a los brutos, o sea, si nos das claro, tiempo de repasarte la bueno, lección o el texto, ahí te lo declaro, te lo detallamos con más. Sí, pero así de la, parar tantito la mano, Macri. la ventaja es que todos ustedes ya son expertos porque han dado muchas charlas y muchos sermones, pero en serio, de verdad, fíjense qué interesante es empezar a tratar de acomodar nuestras ideas en este ejercicio. Recuerden, estamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? O para los jóvenes. Las explicaciones que tengo hasta ahorita me suenan más para los adultos, pero está bien. Eh, son válidas estas apreciaciones. Karina dice, yo estudiaría palabra por palabra. Ok, ¿no? Que viene un poco con lo que dijo Bere. El problema que tuvimos o que tenemos es que repetimos mal el texto, ¿verdad? Porque nosotros dijimos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ahí se desencadenó una serie de malos entendidos de nuestra relación con Dios. O sea, a Dios hay que tenerle miedo. Pero el Yo texto por nos eso, dice eso, ¿no? yo por eso aclaraba que era de Jehová, el texto dice de Jehová, Claro, no de el Jehová. Y temor por eso del Señor. hablar del temor como reverencia, como algo lo que él representa, ¿no? Como ese miedo que se le debería de tener, algo que se le tiene temor Claro. en el sentido del temor. Y en ese sentido, viste que cuando uno no, que pasa como el ejemplo que puso Dina, ¿no? Si nosotros no sabemos lo que significa, vamos para cualquier lado. Bueno, esto sucedió, ¿no? Incluso hay muchos, yo no hace mucho con un consagrado le dije, che, el texto no dice así. ¿Cómo no dice así? Me dice, no, le digo, no dice así, pero sí, así dice. No, léelo. A ver, trae una Biblia ahí, voy a la Biblia y digo, a ver, lee qué dice. ¿En serio? Dice, yo siempre creí que decía el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, con razón. A mí me enseñaron que había que tenerle miedo a Dios, o sea, ese sí respeto, pero un respeto de miedo, o sea, ¿no? El respeto que antes le teníamos a nuestros padres, que era más de temor que de amor. Y eso es lo que pasa. Si hiciéramos lo que Bere nos ha comentado o lo que Karina dice palabra por palabra, pues nos daríamos cuenta que a veces las repeticiones mecánicas, cuando no están bien fundamentadas, nos llevan a aprendizajes erróneos, ¿verdad? Y a actitudes y a conductas erróneas. Alan, Sí, bueno, quería hablar sobre ese tema del temor. Primeramente, que el temor no es miedo. Una vez estuvimos conversando con una hermana acá y entendía justamente eso, que el temor es miedo de Dios y es tener reverencia hacia Dios. Y si nosotros tenemos temor hacia Dios, Él nos va a dar todo, incluso la sabiduría. Si le tenemos miedo, nos puede dar sabiduría, pero no como realmente debería, no como realmente la que íbamos a querer o como realmente Dios quiere. Por lo tanto, hay que primero, yo pienso que había que leer de atrás para adelante, primero saber lo que es temor, reverencia y luego de entender lo que es la sabiduría, porque él nos la puede dar como nos la puede quitar. muy bien, Y lo que hizo Alan es sentido común y me gustó el sentido común de Alan. Es decir, el texto dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ok, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, él explica primero qué significa el temor del Señor para a través de ahí explicar por qué la sabiduría. Sentido común, muy interesante. Lucy, Sí, quizás no es la mejor manera de hablar de la sabiduría que cualquiera de nosotros esperamos oír como una respuesta que nos satisfaga. Pero aquí en la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría del mundo, por así decirlo, lo ve como algo insensato, Dios, sin sentido común. Y es lo que estábamos viendo, ¿no? Tener ese sentido común. Una forma es esa forma de actuar y sin pensar mucho. Lo que nuestro Dios quiere que entendamos esa conexión que hay entre el temor a Él y la sabiduría que Él nos ofrece. Cuando nosotros tenemos temor al Señor, eso nos hace obtener sabiduría, porque sabemos que el Señor tiene ese, ¿cómo decirlo? Este,
como esa respuesta está en Él, y si nosotros buscamos ese temor, el acercamiento a Dios, la vamos a encontrar a través de Él. Muy bien, Lucy, muchas gracias. Igual, o sea, vean cómo cada uno de nosotros tuvo un acercamiento, una interpretación, una observación, entiendo, muy por arriba, pero bueno, ya todos más o menos tenemos elementos de juicio para poder entender un poco, ya avanzamos mucho en muchas materias, ¿no es cierto? Tenemos como que elementos de juicio para saber. Fíjense cómo de distintos frentes o flancos podemos abordar el punto. Ahora, recuerden, el gran desafío es cómo trasladarlo. En este caso, estábamos hablando de los jóvenes, ¿no? Que Doris nos decía, yo empezaría hablando con ellos. Buenísimo, esto es muy interesante, ¿verdad? El abrirse con los jóvenes, preguntándoles, no en manera de interrogatorio, ¿no? Ojo con eso, no hay que interrogar a los jóvenes. A los jóvenes hay que lanzarles una pregunta y dejar que ellos vayan poniendo en la mesa sus propias inquietudes, y entonces uno que ya conoce lo que es la sabiduría, o sea, uno ya sabe, ¿verdad? Porque uno preparó la lección. Cuando uno ya sabe, entonces uno los va guiando hasta el final, hacer un cierre y decir, ok, he escuchado las posiciones, todo eso, pero fíjense, la sabiduría, el principio de la sabiduría es nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestro acercamiento con Dios, nuestra conocimiento de Él, etcétera. Y podríamos empezar a dar una enseñanza que a ellos les haga sentido. Digo, ah, fíjate, yo lo había entendido de distinta manera. Ah, ¿viste? Ahora te ofrezco una nueva manera de entenderlo. Hacer ese clic, hacer esa conexión es aprendizaje significativo, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de ver en este capítulo, que es aplicar, ¿no? Perdón, enfocar. Necesitamos enfocar, preocuparnos al grupo que estamos hablando, cómo lo estamos hablando, de qué manera se lo presentamos, cómo tenemos que tomar en cuenta las características de las personas, sus edades, sus intereses, sus identidades, etcétera, etcétera. Hermanos, no creo que, que, que si nosotros no, no hacemos caso omiso a esto, ¿no? Vamos a tener lindas enseñanzas y sobre todo lindos resultados de aprendizaje. Bueno, ustedes ya leyeron las tablas, hermanos, que aparecen en las páginas. No las voy a leer, ¿no? Porque, bueno, leerlas es como decirles si ustedes las tienen ya en el libro que les di, ¿no? Bueno, tenemos acá un resumen de cómo se desarrollan los niños en preescolar. Esto va a ser muy importante, hermanos, porque el trabajo final que ustedes van a desarrollar para aprobar esta materia es que van a estructurar una clase con base en el método ALMA, ¿ok? Con base en el método ALMA, ustedes van a estructurar una clase de enseñanza y yo les voy a asignar a qué grupo van a dar esa clase, ¿ok? Entonces, puede ser que ustedes preparen una clase para niños pequeñitos, ¿verdad? Como preescolares. Y entonces les va a interesar aprenderse esta tabla, ¿verdad? Niños preescolares. Apréndanse los rasgos que tienen los niños, tanto físicos y cómo se responde ante estos rasgos físicos, cognitivos o del conocimiento, cómo aprenden ellos, cómo aprenden los niños, para que entonces la clase a quien le toque estructurar una clase para niños, usted pueda tomar en cuenta estos rasgos cognitivos. Miren, por ejemplo, aprenden por medio de la experiencia, ¿verdad? Los niños no aprenden escuchando y que les demos un sermón de 50 minutos. Hay que despertar todos sus sentidos, todos. El tacto, la vista, el gusto, el oído,
Bueno, son 5 sentidos, dije 4. ¿Cuáles son los rasgos emocionales y sociales? Para que ustedes identifiquen a los niños cuando los tengan en clase, a quienes le toquen dar una clase para niños, lo vamos a hacer. Evidentemente, quienes dan clase para niños no les voy a poner a dar clase para niños, ¿verdad? A los que no han dado clase para niños los voy a poner a dar una clase para niños, como para despertar la experiencia. Los rasgos espirituales o morales, ¿verdad? Exploran y formulan un sentido de lo correcto y lo indebido y un concepto acerca de Dios. Aquí es bien interesante que los niños ya desde ahí empiezan a entender quién es Dios. Y si les decimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pues ellos van a decir que a Dios hay que tenerle miedo, ¿verdad? Bueno, para los que les va a tocar, por ejemplo, trabajar con niños más grandes, ¿verdad? Acá le llaman escuela elemental, lo mismo, ¿verdad? Rasgos físicos, cognitivos. Ellos piensan de manera literal o textual, ¿verdad? Desean la enseñanza creativa. Aquí hay que ser mucho más creativos para captar la atención. Esto les va a ayudar, hermanos, para que cuando tengamos a personas invitadas que quiero que nos platiquen un poco su experiencia, cómo ellos arman sus clases, tanto para los que dan clase para bebés, para niños, para adolescentes, jóvenes, adultos, ustedes vayan sacando sus dudas, ¿verdad? Y antes de que yo les, eh, eh, lleguen nuestros invitados, diríamos, ustedes vayan preguntando, si me toca dar una clase para jóvenes y ese día viene el maestro o maestra que nos va a explicar cómo arma una clase para quien tiene esa experiencia de trabajar con jóvenes, bueno, ustedes tengan todas las preguntas, ¿no? Y cómo hay que hacer y cómo hay que encararle y cómo reacciona un joven. Todas las preguntas que tengan las puedan hacer, ¿ah? Entonces, bueno, tenemos aquí para los jóvenes, ¿verdad? Rasgos físicos, cómo aprenden ellos con la argumentación y la forma crítica. Ojo con esto, ¿verdad? Cuando ustedes armen su clase, tienen que pensar que los jóvenes aprenden argumentando, ¿verdad? Hay que darles argumentos a ellos, no decir, bueno, así es y así es, como un niño, ¿no? Es que así es, bueno, sí, así es. Un joven no. Muy bien. En los rasgos emocionales, tiene un sentido de identidad personal, mayor autonomía. Y finalmente, los que van a trabajar una clase para adultos, acá yo voy a separar, ¿verdad? Aunque no viene una tabla aquí para trabajar con ancianos, con gente mayor de la tercera edad, alguien va a preparar una clase para ellos, ¿ok? No lo tenemos, pero quien lo haga, yo puedo ayudarle más o menos a hacerlo, porque acá tenemos eh, para los adultos, encaran temas relacionados con la muerte después de los 60 años. Algunos ya antes de los 60 ya pensamos en morir. Bueno, tenemos los aspectos cognitivos, emocionales. Entonces, tal vez alguna hermana, donde se pueda, yo voy a tratar de investigar un poco, puedan darle una clase a hombres, por ejemplo, a los varones, ¿verdad? A los varones. Y un hermano, un alumno varón, le dé clases a un grupo de hermanas, ¿verdad? Digo donde se pueda porque entiendo que hay iglesias donde todavía tienen este problema, de que no se puede, pero quienes sí lo van a hacer. ¿Okay? Entonces, por favor, lean estas tablas que van a ser muy importantes, ténganlas presentes, pueden imprimir tal vez esas hojas y cuando tengamos nosotros la, la clase con los expertos, diríamos, con los expertos o con los que tienen experiencia en trabajar en estos grupos, bueno, cada uno de nosotros pueda dar su mejor eh, lección. Vamos a trabajar en el método ALMA, que ya quiero pedirles que empiecen a leer. Ahora bien, vamos a pasar al tercer punto del modelo de enseñar la Biblia creativamente. El primero es estudiar, el segundo fue enfocar y el tercero es estructurar, ¿verdad? Estructurar. Vamos a aprender el método
o el patrón ALMA, ¿verdad? Que aparece en las páginas 221. Bueno, pueden solamente leer el de la 221 a la 242, donde está definido el método ALMA. Y vamos a trabajar con este método para estructurar nuestras lecciones, ¿ok? Y entonces, cuando yo les asigne y les diga, por ejemplo, Bere, vos vas a dar una charla, un taller, una enseñanza, vas a estudiar una lección a los varones del Dorado, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, porque ahí está su marido. Entonces, no, vamos a ponerla en otro lado. A ver si aguanta. Ahí el marido no va a poder interrumpirle. Entonces van a estructurar, hermanos, el método ALMA, lo van a hacer. Van a armar la lección con base en el método ALMA. ¿Ok? Por favor, empiecen a leer 221 a la 242. Y eso nos vamos a dejar la próxima semana. Para ya, después venga ya enseñar esa lección, cómo desarrollarla. Muy bien, 221 a 242. Empiecen a leer, por favor, y en la próxima clase vamos a trabajar sobre ello. Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Vamos a dejar aquí nuestra clase. Deseo que Dios les bendiga mucho, que Dios les acompañe, que tengan un feliz fin de semana, que cuando ustedes reciban una instrucción esta semana, vayan relacionando todo esto, ¿verdad? En el muy buen sentido. Hay algunos que dicen es que yo soy crítico o crítica. Y digo, está bien, hay que ser crítico, solo que algunos se vuelven criticones. este, eh, Cuando reciban una enseñanza, hagan este ejercicio. Hubo observación, sienten que quien está dando esa enseñanza, hubo observación, hubo interpretación, hay idea clara, hay aplicación, hay implicación. Por favor, hágalo en el temor de Dios, tranquilamente, o sea, eh, este, sanamente, ¿no? Fraternalmente, no para sacarle el cuero a nadie. Eh, Háganse estas preguntas. La enseñanza que dio, quien la dio, se dio cuenta de su auditorio, está haciendo sentido lo que está diciendo, me está haciendo sentido a mí, ¿no? Ha estructurado correctamente sus ideas o está usando el sentido común, etcétera. Estas preguntas háganselas, ¿verdad? Háganselas. Pídanle perdón a Dios para que no se vuelvan en criticones, pero háganse estas preguntas que son muy, muy buenas, ¿verdad? Porque de esa manera a ustedes les va a ayudar como a verse en un espejo y decir, ok, estos puntos yo tengo que cuidar para que cuando a mí me toque mm, pueda hacerlo mejor, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, comentario, duda, algo que quieran aportar de lo que charlamos en esta clase? Bueno, voy a hacer la pregunta obligada. ¿Les hizo sentido lo que yo les dije hoy? Sí, quedó claro. Y el libro ya estaba leyendo, ya había leído las tablas esas y te hace comprender cómo tratar a cada etapa de las personas o de los alumnos que uno pueda tener. Muy bien, Doris. Gracias, Lucy. Karina dice, vamos a salir escribiendo lecciones para diferentes grupos. ¿Saben que eso sería lo recopado, hermanos? ¿Saben que sería lindo ya no estarle pidiendo literatura con mucho cariño y respeto, lo digo a los adventistas o a los bautistas o a los metodistas? La verdad que, ay, sería un sueño que nosotros pudiéramos producir nuestra propia literatura, nuestras propias lecciones. La verdad que sería un sueño. Dios nos permita, ¿verdad? Gracias a Dios porque, bueno, a veces muchos maestros de escuelita de niños, de jóvenes, ¿verdad? Usan de otro. Nosotros, por ejemplo, de jóvenes o de adultos, usamos de la iglesia en México,
pero a veces la forma de enseñanza de México no corresponde a la de nosotros, tienen formas diferentes, o a veces usamos la de Estados Unidos y volvemos a lo mismo, son otras realidades de la iglesia en Estados Unidos. Ay, hermanos, ojalá Dios quiera y alguien de acá sea tocado por el Espíritu Santo y algún día se sienta motivado a decir, yo le voy a pedir a Dios o que Dios me ayude para crear un ministerio de escritura, ¿no? De producción de lecciones. Estaría muy lindo. Bueno, soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Muy bien, pues alguien más, hermanos, alguna pregunta, duda antes de cerrar la clase y agradecerles a todos su amable presencia. No, solo que hay mucho para aprender para poder enseñar. Sí, hay mucho. Karina dice, ya tenemos herramientas. Sí, sí, tenemos ya. Gracias a Dios usted ya nadie de ustedes me puede decir, ay, es que no sé, pastor. ¿Cómo que no sabe? 3 años de seminario, algo tiene que ya conocer de la Biblia y de teología y de pastoral y de todo, ¿no es cierto? Porque créanme que a nadie le he regalado ninguna calificación, a nadie. Así que todos se han ganado sus propias calificaciones. Sí, tenemos herramientas. Ojalá Dios permita ahí. Bueno, gracias a Dios por las que tenemos ahora, ¿no? Bendito sea el Señor. Pero bueno, estaría lindo que la iglesia en Argentina principalmente pudiera desarrollar su propia literatura con nuestras palabras, nuestro sabor, nuestra impronta, nuestro todo, ¿viste? Bueno, nuestras carpidas. Gente linda, Dios les bendiga. Eh, Hagan este ejercicio. Yo la verdad me estoy poniendo la soga en el cuello porque yo voy a dar una capacitación el fin de semana en Maciá y, y Dina va a estar ahí y yo sé que Dina me va a estar ahí con lupa, me va. Pero lo bueno que Dina es grande en misericordia y no me va Dina, a nos vas sacar a el tener cuero. que pasar un reporte. Lo ¿Qué mismo digo yo por... calificación? ¿Qué Ay. calificación le vamos a dar al director? Lo Sí. mismo digo para el domingo a la mañana, tal profe ahí. Bueno, ahí vamos a ver, Dina, si los Que dos no te guardamos coimee silencio. con eso, Dina, que no te coimee con eso. Y bueno, Silvia, que Silvia me escucha todos los sábados, bueno, cuando predico, bueno, ella puede evaluarme muy bien aquí en la congregación del Dorado. Bueno, por eso le dije que yo no soy un ejemplo. Les voy a decir como mucha gente dice, Justificación no pedida, culpabilidad no aceptada. No seas tan dura, Dina. ¿Cómo? ¿Oíste? Tienes que ser crítica. Sí. No seas tan dura. gracias Lucy, gracias por Yo voy a, defenderme. yo lo voy a tratar de coimear con un postrecito. En la próxima clase vamos a decir, Dina, ¿cómo nos fue? Re bien a los dos. Sí. Para no decir que nos fue mal a los dos. Gente linda, Dios les bendiga, les guarde. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Un abrazo y muchas bendiciones. Ah, y por cierto, eh, que Dios los acompañe en todo momento y en todo lugar. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Bendito.